¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Revolución de las Conciencias, una vez más a este programa de análisis y debate de los temas públicos del acontecer nacional. El día de ayer, nuestro país vivió una fiesta cívica, una fiesta democrática, porque se llevó a cabo por primera vez en la historia de nuestro país una consulta popular constitucional y organizada por los órganos electorales. Hubo una participación de más de 7 millones de mexicanos en todo el país y esto ha generado un gran debate, como siempre, en todos los sectores del acontecer político nacional. El día de hoy nos acompaña una amiga, compañera de lucha y que se encargó de organizar esta consulta, de organizar, de promoverla. Ella es Elisa Bucio y se encargó de organizar la consulta en la Ciudad de México. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Gabo, muchas gracias por estar el día de hoy aquí y también, Elisa, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que vienes de una jornada cansada, difícil, han sido semanas de mucho trabajo, pero te pudiste dar el tiempo de venir a platicar con nosotros y te agradezco mucho, Elisa. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de pasar a el análisis, el debate, más que nada esta charla que como ustedes saben es amena, es dialogar entre amigos, quisiéramos mandar un mensaje de reconocimiento a todas las y los brigadistas y promotores de esta consulta, que sin ellos esta consulta no pudo haber sido un hecho histórico como lo es el día de hoy. Un aplauso, una felicitación y un abrazo a todas y ustedes que hicieron posible la primera consulta popular en la historia de México. Elisa Bucio, vuelvo a repetirla, vuelvo a presentarte, la promotora y la encargada de organizar la consulta popular en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Cansados, estamos cansados, ha sido una jornada larga, pero estamos contentos, estamos felices de haber hecho historia en este país, como lo estamos haciendo ahorita, todas y todos. Totalmente. El día de ayer, por fin pasó esto que venimos platicando, ya parece que tiene mucho y no, al mismo tiempo, por fin pasó el tema de la consulta ciudadana. Un ejercicio que venía a ser intentándose desde el año pasado, primero con miles de ciudadanos que se organizaron solitos, muchos de ellos se juntaron a juntar las firmas correspondientes que fueron... más de 2 millones de firmas se juntaron para que pudiera realizarse la solicitud de que se realizara el INE una consulta Que por cierto también fue una hazaña porque fue con muy pocas manos, con muy poco tiempo, Claro. ¿no? Y también fue una hazaña de las y los ciudadanos de todo el país de juntar más de 2 millones de firmas en pocos días. Claro, definitivamente. De ahí se viene ya manejando un proceso de ir promocionando la consulta. Primero, varios actores en lo individual y también algunas organizaciones, un relanzamiento incluso después de las elecciones del 1 de junio. Tuvimos ahí a Epigmenio, a Lina Duarte, a Omar. El compañero Diego Omar Hernández. García. El compañero Diego Hernández, por supuesto. Dieguito. Que hubo varios compañeros que se sumaron a esta iniciativa y que estuvieron por varias partes del país. Por fin pasó la consulta después de mucho trabajo, después de que personajes públicos de la izquierda, de la política, de diferentes sectores llamaron a votar y también, digámoslo claro, varios sectores de la derecha llamaron a no participar y llamaron a una descalificación a este proceso de consulta y a este proceso de democracia participativa. ¿Qué pasó ayer? Gabo, ¿Qué pasó ayer? ¿qué pasó ayer? ¿Qué hicimos? ¿Ayer? Después de la borrachera democrática que nos levantamos con la cruda emocional, ¿y qué podemos decir que pasó ayer? Ayer hicimos historia en este país. Ayer escribimos una página de democracia participativa, las y los ciudadanos. Ayer rehicimos la historia de este país. Ese fue el logro que tuvimos todas y todos. Hicimos realmente el trabajo por el cual hemos luchado muchas generaciones. Yo creo que estamos trascendiendo a otro nivel de participación, las y los ciudadanos. Y eso es lo que yo rescataría.
más allá de las críticas que se pueda dar a todo el proceso, ¿no? Más de la izquierda, de la derecha, de los neutrales, ¿no? Que siempre existen, se hizo una historia y estamos escribiendo los ciudadanos una historia diferente. Y desde aquí se va a partir para otras cosas. Y eso es lo que yo rescataría. Claro. Gabo. Yo coincido plenamente con Elisa, que el día de ayer fue, como lo dijo muy puntualmente, hoy el presidente de la República tuvo en su mañanera una dedicación de aproximadamente 20 minutos al tema de la consulta y habló, me gustó mucho las expresiones que hizo referente a la consulta y puntualmente lo resumiría es el inicio de la vida democrática, de la vida democrática de este país, ¿no? Es el comienzo de la democracia participativa, ¿no? Hizo un resumen, ¿no? Un recuento de que la democracia no se limita a ir a votar cada 3 años, no se limita a la democracia electiva y representativa, sino hay otras formas de democracia y lo mejor que dijo, la democracia se hace todos los días. Y ayer fue un ejemplo donde, híjole, yo estoy muy molesto por el papel que jugó el Instituto Nacional Electoral, que fue nefasto. Dejó también ayer, además de esta gran fiesta, también dejó en claro que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros están de un tamaño inferior para la democracia de este país. La democracia de este país y los ciudadanos que ayer, porque había gente en verdad que se organizó desde la promoción de la consulta, desde estar todos los días recorriendo las calles, pegando carteles, poniendo mesas, hasta los que estuvieron ayer en mesas receptoras. En verdad, yo ayer agarré, cuando me tocó votar, les dije, gracias por lo que están haciendo, porque es dar un poco de su tiempo. Y lo que hicieron ayer fue tremendo en todo el país, ¿no? Sin estructuras partidistas, ¿no? Fue una participación verdaderamente ciudadana. Y, insisto, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, no están a la altura de la democracia ni del tamaño de los ciudadanos, ¿no? De la gesta democrática de los ciudadanos de este país. Yo creo que nuestros legisladores tienen que tomar cartas en el asunto y o un juicio político o a ver qué se le hace a estos cretinos. Claro, el día de ayer votaron, lo que estamos viendo es un poco más de 7 millones, ahí hay un excedente que no estoy ahorita teniendo claro, pero tenemos que son más de 7 millones de votos de personas que participaron. Sin embargo, se necesitaban casi 37 millones para lograr el objetivo, que era el 40% del padrón electoral para que pudiera ser vinculante esta consulta. Y es ahí donde parte de la derecha nos ha venido todo el día pregonando y diciendo un fracaso porque ni siquiera estuvieron cerca, ni siquiera llegaron, y aparte hay quien dice, Andrés Manuel ya no tiene ni siquiera los 31 millones de votos con los que llegó, ¿no? O sea, ha ido perdiendo cada día más y más y más fuerza. ¿Cómo ven eso? Yo creo que es bien importante. Tenemos que entender primero cómo son las reglas con las que jugamos para el tema de la consulta. A nosotros como ciudadanos nos dicen que para hacer una consulta, para solicitar una consulta, tenemos que recabar firmas. Las y los ciudadanos no tenemos estructuras como tal. Claro. ¿No? Empezamos a hacer una revolución, empezamos a querer organizarnos y nos piden ciertos estándares que tenemos que cumplir para poder tener una consulta. Nosotros salimos a la calle en 15 días a recabar estas 2.1 millones de firmas, que además tendrían que estar avaladas por el mismo INE, cosa que ya vimos que a todas luces es un árbitro totalmente imparcial. Y es un proceso muy largo. Digo, nuestro presidente, que además es un presidente de vanguardia, que está viendo qué necesitan las y los ciudadanos, qué necesita el pueblo, pues claro que al ver todo este proceso, él dijo, tenemos que sacar la pregunta porque a la gente le interesa, ¿no? Esto es gobernar con el pueblo, esto es en realidad hacer una historia diferente.
entra nuestra pregunta como grupo promovente, como la coordinación del grupo promovente, y empieza todo este martirio de estar avalando 2.1 millones de firmas. Imagínense estar foliando, revisando 2.1 millones de firmas. Claro. Después que pase esto, y pues hay que avisarle a la gente que existe una consulta popular. Entonces nos damos a la tarea de empezar a hacer un trabajo titánico que a todas luces es un trabajo inmenso en todas las partes de este país. Salimos a hablar con todas y todos para decirles que ya estaba avalada una pregunta, que además era una pregunta horrible porque era una pregunta totalmente larga, confusa, ambigua. Parecía tesis doctoral de derecho electoral. Claro, porque Claro. llegabas con la gente y era así de, bueno, pero ¿qué se va a preguntar? ¿Y por qué esa pregunta? Y entonces desmenuzarla. Hicimos todo un trabajo de estar desde septiembre del 2020, que empezamos con esto, hasta el día de ayer, que todavía estábamos promocionando el tema. Arduo, como ya lo dijeron, sin recursos, organizando a la gente, hablando con ella. Muchos compañeros y compañeras se adhirieron a esto de una manera honesta, de una manera con corazón. No teníamos recursos, pero teníamos mucho corazón. Hubo muchas donaciones. Increíble las personas que se unieron, que daban un poco de su tiempo y de su espacio para decir, sí hago una brigada, sí camino, sí convenzo, sí voy, y empezamos un movimiento. El Instituto Nacional Electoral dice que solamente va a tener 15 días para promocionar una consulta a nivel nacional. O sea, no sé si ustedes lo vieron, por lo menos yo les digo, vi unos cuartos carteles en algunas paradas, en algunos metros, en algunas cuestiones. Vi unos cuantos debates que el Instituto Nacional Electoral hizo, pero más allá, ni siquiera hubiéramos podido llegar a un punto de entender el proceso sin llegar a la organización que se realizó. Eso la derecha, claro que no lo quiere ver y claro que nunca lo va a reconocer, porque a eso le espanta un pueblo organizado. Y ellos van a decir que fracasamos o que el proyecto se fracasó porque quieren minimizar la organización ciudadana, porque quieren minimizar este trabajo real que se está haciendo, que es un trabajo que aparte no es un trabajo partidista y que venimos haciendo una revolución. Entonces, la derecha va a decir que con unas leyes de la consulta popular del 2014, que además es una ley que a todas luces era hecha para que las y los ciudadanos no ejerciéramos ese derecho. O sea, 40% de la lista nominal es totalmente impensable. Es más fácil ser presidente de México que hacer una consulta popular. Claro, nosotros decíamos que en promedio un diputado, diputada, alcalde, alcaldesa, presidente municipal necesita el 25% para tener un cargo. Cuando a nosotros como ciudadanos nos piden el 40%, ¿no? Claro. O sea, es a todas cosas irrisoria. Ellos sabían que con esta ley de consulta no se iba a llegar, ¿no? Pero ¿qué queríamos demostrar? Que el pueblo está organizado y que el pueblo se está organizando y que vamos a empezar a hacer una revolución con las consultas ciudadanas. Totalmente. Que es como ya lo dijo nuestro presidente y como ya lo ha mencionado el compañero Gabriel, es una forma de hacer una participación democrática de este país. Y eso es lo que nos interesaba. Y eso es lo que se ganó. Y a todas luces ellos se van por lo cuanti, ¿no? Por esa cifra de decir, no llegaron. Claro, porque la ley estaba hecha para que no se llegase. Pero ellos no están viendo los logros que en realidad estamos teniendo como pueblo, que estamos teniendo como sociedad civil organizada. Te voy a interrumpir aquí, Elsa. Vamos a hacer un pequeño corte y quiero que en la segunda parte entremos a dos temas bien complicados, pero muy necesarios. El INE, ¿qué hizo, qué no hizo y por qué lo hizo? Y también algo que es necesario decir. Tú dices se van por lo cualitativo, pero ni modo. Hay que hablar de números. Hay que hablar de números. Entonces, pero ahorita en el segundo corte, regresamos.
Amigos, regresamos a la Revolución de las Conciencias y seguimos hablando con nuestra querida amiga Elisa Bucio sobre el tema de la consulta. Nos fuimos en el corte y yo también hace rato toqué el tema del Instituto Nacional Electoral. Todos vimos una inexistente participación de este instituto. Parecía como, es más, el mismo presidente López Obrador lo dijo hoy, como que no tuvo ganas de organizar la consulta. La tuvo que organizar porque pues, era un mandato constitucional, pero pues no le quedó de otra. Pero creo que todos nos dimos cuenta, ¿no?, de que no quiso hacer nada. Vimos muy poca propaganda en el metro. El sabotaje de parte de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama fue canijo al decir, a insistir, que no era una consulta para enjuiciar a los expresidentes. Es más, ayer en la sesión de consejo del INE hubo un confrontamiento bastante tenso ahí entre Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y el consejero de Morena, donde estuvo bastante tensa la situación, donde se le reclamó el actuar faccioso de este instituto y de estos dos personajes en contra de la consulta popular. Elisa, ustedes que fuiste la cabeza promotora en la Ciudad de México y que te vi a ras de suelo en las asambleas con los ciudadanos, ¿cómo viste? Ahora sí que tú que estuviste en toda la ciudad, ¿cómo viste la actuación del Instituto Nacional Electoral? Yo quiero decirles que esto es solo la culminación de un trabajo sistemático que hizo el INE para que no se diera la consulta popular. La primera es, nosotros habíamos solicitado que en la última elección se pusiera la boleta de la consulta popular. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente pudo haber tomado sus boletas y pudo haber tomado la de la consulta y pudo haber entonces emitido su opinión. Que de hecho así se hace en muchos otros países. Claro. Estamos tan cerca del imperio que pues ese puede ser un ejemplo muy claro, que ellos tienen en sus elecciones siempre, no te dan una boleta, te dan como 10, 15, claro, porque hay consultas, hay referendos, hay una infinidad de temas que se ponen a consulta, no solo de cabildos locales, sino también nacionales, estatales o lo que es como sus condados, ¿no? Que ellos mismos tienen sus propias consultas ahí internas. Entonces, y era lo lógico que en las pasadas elecciones de julio hubiéramos tenido la oportunidad de tener esta boleta, claro, y entonces tú decidir. Inclusive pudiste haber dicho, no, pues ¿saben qué? Yo no quiero participar, a mí no me den la boleta para la consulta popular, ¿no? Claro. En dado caso de estos personajes de derecha que llamaron a no votar. Pero desde ahí empezó el INE a hacer esto. Después saca el tema del dinero, ¿no? Para confundir a la gente, ¿no? Al decir, estamos gastando tanto de determinados millones para hacer esta consulta. Cuando lo que en realidad nosotros siempre hemos dicho es que no era dinero que fuera extra de lo que tenían ya destinado como Instituto Nacional Electoral. O sea, ese dinero ya era del INE, que seguramente lo iba a subir en otro rubro, como en sus salarios millonarios, ¿no? Que Lorenzo Murayama tiene, pero que nosotros como pueblo decidimos, y por una orden de la Corte, que se diera en la consulta popular. Se da todo este tema y vamos viendo cómo el Instituto Nacional Electoral empieza con Lorenzo Córdoba a dar una serie de entrevistas donde dice textualmente que al INE no le interesa el tema de la consulta. O sea, no lo estoy inventando, existe, ¿no? Hay una entrevista con un personaje periodístico horrible que es Loret de Mola, en donde dice textualmente que a él no le interesa. Deja aparte que estos pseudo periodistas hablen y digan que es un tema de revanchismo por parte del presidente, minimizando la acción del ciudadano, de todas y todos. Entonces, ha hecho sistemáticamente, poco a poco, y llegó al culminar este trabajo sistemático en el tema de las elecciones. Ayer, ¿qué vimos? Ayer vimos que el instituto no tenía secciones electorales desde hace algunos días en su plataforma de Ubica tu Casilla, donde nosotros estábamos diciendo, no está ubicada la casilla, ¿no? Además, puso casillas muy lejos de las sedes. Tú tenías que ir, inclusive a otras alcaldías, a votar. Así es. O sea, no puede ser posible
que en mi lugar donde yo vivo no esté la casilla por falta de presupuesto, Así es. ¿no? Para que no se haga. Después, las ubicaciones las cambiaron de un día. El sábado tú tenías una ubicación de la casilla y el domingo tenías otro. Nosotros que hicimos la tarea del INE, eso es muy importante, los ciudadanos que hicimos la tarea del INE, de salir a pegar carteles hechos con cartulina, de la papelería, con plumones, para decirle a la gente dónde estaba ubicada su casilla, los pegamos para que la gente supiera, porque tenías que ir no a la casilla siempre, sino a otra diferente que obviamente tú no conoces, no sabes dónde está la ubicación y que, saber, bien importante, hay mucha gente que todavía no está en este tema de las aplicaciones, ¿no? Entonces, Totalmente. que no sabía el tema de poner la sección electoral, de cómo es el programita que estos... Mucho adulto mayor. Claro, muchos adultos mayores. Hay lugares en la ciudad donde no hay red de internet. Totalmente. Eso es bien importante. Entonces, hicimos toda esta chamba y el INE un día antes dice, no, cambiando las casillas. De repente los funcionarios llegan muy tarde, se abren las casillas, hay casillas que se abren a las 9 de la mañana, siendo que tenían que ser a las 8. Desde las 12 del día, por ejemplo, eso es un dato que quisiera remarcar. Desde las 12 del día les pasaron una instrucción aquí en la Ciudad de México y sabemos que en otras partes de la República para que anularan las boletas, para que cancelaran todas las boletas. Empezaron de abajo. ¿Por qué? Porque dijeron que no hay participación, entonces se tienen que tachar. ¿Por qué haces eso si estamos al inicio de una jornada? Claro. Si empezaron a hacer eso fue sistemático. Los compañeros observadores ciudadanos no los dejaban entrar en las casillas, les decían vulgarmente, tú eres mirón y los mirones son de palo. O sea, minimizas la acción de un compañero que además tuvo que pasar por mucho proceso para poder acreditarse. Se inscribieron por internet, no les daban la capacitación, llamaban a sus juntas distritales. La junta distrital tardó años en eso, en darles la capacitación y en darles la acreditación. Entonces, todo estaba realizado para que no pudiéramos. Y aún así, salimos 7 millones de ciudadanas y ciudadanos a decir, en este país debe de haber justicia. Claro. Lisa, hay algunos comentarios que ya tenemos aquí en redes sociales. Algunos saludos, por ejemplo, de Vladimir Ríos. Saludos, Elisa. Nos conocimos hace poco y me parece una gran compañera. Ay, gracias. Alejandro Álvarez. Ale Álvarez, que vino apenas con nosotros. Saludos, camaradas. Camarades, ganó el sí, ganó el país, ganó el pueblo. Claro. Juventino nos manda felicitaciones a todos y a todas, extraordinario ejercicio en todo el país y un reconocimiento enorme a Elisa. Osvaldo Salazar también, así es, inicia una nueva etapa para el país, la democracia participativa que se inauguró ayer será el futuro. Olivia Esquivel, me parece que es la diputada federal, saludos cordiales a todos, este gran esfuerzo que hicimos muchos, sienta el precedente. Jesús López Benítez, saludos a la compañera Elisa. Ardelia Abios ganó el sí. José Oscar Delgado, economista de Acatlán, pero debe realizarse a la par que los procesos electorales para ganarle al INE. Antes de eso, que exista una correcta reforma electoral donde el árbitro no esté vendido. Carlos. Claro. Y Carlos Cervantes, el diputado de Iztapalapa, nos dice, saludos camaradas, con la consulta nuestra democracia salió fortalecida. Yo quisiera ver que la derecha moviera a tantos ciudadanos en algunas de sus causas. El objetivo no era la pregunta en sí, era establecer la consulta popular como un instrumento de participación del pueblo en los temas que consideremos de trascendencia. Erika Corpus también, igual compañera de aquí de RCO, un saludo Erika. También quienes no hemos actualizado nuestra credencial no pudimos emitir nuestra opinión. Elisa, excelente análisis. Manuel Guzmán, ¿qué sigue después de la consulta? Buena pregunta, ¿qué sigue? Y Christopher Becerril, para que no lo deje afuera. Saludos camaradas, un gran esfuerzo, es un parteaguas a partir de ayer. Definitivamente estoy de acuerdo que es la primera consulta que planta un antecedente en el cual la gente, la población, las personas, el pueblo, por fin van a poder participar en los grandes temas. Y hay que dejarlo claro, las consultas populares, las consultas ciudadanas están muy vinculadas con la izquierda. Siempre han estado del lado de la izquierda.
salir a preguntarle a la gente. Esto es imposible en los 30 años de neoliberalismo que hubiéramos tenido algo así. Consultas como la del Ejército Zapatista en el 94, consultas como la de en la Ciudad de México en el 2004 para el segundo piso, si no mal estoy recordando, el año. Estos ejemplos de la consulta para la reforma energética en claro, 2008. Que nosotros estuvimos también impulsando. La consulta del 2018 también para ver el tema del aeropuerto de Texcoco y Santa Lucía, ¿no? Para ver qué proyectos se han elegido. Y poco a poco el ejercicio de la consulta popular se ha ido fortaleciendo. Estos 7 millones de personas que salen el día de ayer y que abrumadoramente, porque ahí a eso quiero llegar, a los números dicen que de esos 7 millones de personas, más del 90% dicen claro que sí a un juicio no a expresidentes, porque efectivamente no es la pregunta, pero sí que se les investigue y se les sancione a los actores del pasado si tienen responsabilidades. Es decir, existe un antecedente y al mismo tiempo también quisiera dejarlo claro, porque es importante. No se consiguen los números idóneos que hubiéramos querido, efectivamente, pero sí se muestra que hay 7 millones de personas dispuestas a movilizarse, ¿no? Dispuestas a salir a ejercer, a dar su opinión. ¿Tú cómo ves los números? Por ejemplo, cosas bien interesantes. Estados de la 4T, estados que gobierna su Congreso y su federal apenas lo acaban de ganar, con bajísimos números de participación. Ahí está Zacatecas, ¿no? Que gobierna el Congreso y gobierna el Ejecutivo y mal. Baja California Sur, lo mismo, el último lugar. Pero ahí tengo estados donde también se ganó y con muchísimo menos población y les ganaron a todos los demás. Ahí está Tlaxcala, ¿no? Que con solamente 2 millones de habitantes le gana a Zacatecas, ¿no? Que tiene casi el triple de eso. Y no se diga la Ciudad de México, que tiene casi 1 millón de habitantes de la Ciudad de México, salieron. Y un reconocimiento al sur, el sur siempre poniendo el ejemplo. Otra cosa. O sea, yo creo que volvemos al tema del origen de la consulta. La consulta fue un ejercicio, además de un ejercicio democrático, fue un ejercicio de memoria histórica. Además. Sí. Entonces, el sur, que por décadas ha sido olvidado, saqueado, maltratado, en este ejercicio la gente salió a votar por todo lo que representó el régimen neoliberal en esos estados. Entonces, el sur poniendo el ejemplo. Yo ayer veía las fotos y la piel se me hacía chinita, ¿no? Ver las filas de la gente en los estados del sur y decía, bravo siempre el sur, ¿eh? O sea, siempre poniendo el ejemplo, porque, insisto, fue rescatar la memoria histórica, fue poner en el centro lo que esos cabrones nos hicieron, lo que le hicieron a nuestros abuelos, lo que le hicieron a nuestros padres de esos estados. Mira, ya el último dato diría. Cuarto lugar, los 5 estados que más participaron fue el Estado de México, con más de 1 millón de personas. Ciudad de México en cuarto lugar, Veracruz en tercero, Puebla en cuarto y Chiapas en quinto. Ahí sigue sexto y séptimo, Oaxaca y Guerrero. El sur. Ahí está presente. Y yo diría, los lugares donde, por desgracia, han sido más lacerados y lastimados por estas figuras, ¿no? Y por lo tanto los hacen los más conscientes. Yo creo que esto nos demuestra que el pueblo tiene memoria histórica. Esto nos demuestra que la gente recuerda, que siempre nos dijeron que los mexicanos no teníamos memoria, que olvidábamos lo que nos había pasado. Eso siempre nos vendieron, ¿no? Que nosotros olvidábamos y por eso el mexicano siempre le pasa lo mismo. Nos decían, siempre votan por el PRI, por lo mismo, ¿no? Porque no tenemos memoria. Hoy hicimos una revolución y hicimos un cambio. Ganó el sí en lugares donde demostramos que seguimos teniendo memoria y que recordamos estos últimos 5 sexenios. Y no importa si eran adultos, porque vimos en las casillas adultos mayores, vimos en las casillas a gente de la mediana edad y vimos jóvenes. Eso quiere decir que es un pueblo que sabe y que tiene memoria desde los más jóvenes. Salieron muchos jóvenes a refrendar este compromiso, pero también muchos adultos mayores. Eso quiere decir que esto es transgeneracional. Claro. Esto no se trata solamente de un bloque transgeneracional. Veíamos las fotos y yo te puedo decir que ni siquiera la piel chinita, varios de nosotros en la coordinación nacional, inclusive hasta lloramos, o sea, es una emoción ver filas inmensas en Chiapas,
Oaxaca, en lugares en la sierra, en el norte del país, en la Huasteca, en donde vimos a la gente formarse, y yo diría, no son 7 millones, no nos engañemos, somos muchísimos más. ¿Cuánta gente? Y yo les preguntaría en redes sociales, ojalá en Twitter se pusiera, ¿cuántos no pudieron ir a votar? ¿Por qué? Porque la casilla estaba a 2 horas de donde vivías, Sí. y lamentablemente no tenemos el dinero para estar yendo con toda la familia 2 horas y regresar. Somos más de 7 millones los que queremos un cambio y los que queremos un sí. Ganó el sí y más de 7 millones, diría yo. Y además hubo personas que además no aparecían en el padrón, ¿eh? Claro. O sea, mi papá no pudo votar Cosa muy ayer. Yo ayer vi a mi papá y me dijo, Sí. no me dejaron votar. Claro, cosa muy interesante porque acabamos de tener una elección y una elección federal. O sea, el padrón no tendría por qué estar ahorita rasurado. Digo, nunca tendría por qué, pero acabamos de tener un ejercicio electoral y tendríamos que tener el padrón fresco, ¿no? Pero bueno, Elisa, tienes por ahí unos datos de la consulta de ayer. Sí, miren, aún necesitamos decirles que aún están los cómputos, no se han cerrado, se están haciendo conteos otra vez de casillas, de mesas receptoras de voto, una disculpa, porque además hasta cambiar el nombre, Claro. esto es parte de la trampa, ¿no? De estas mesas receptoras de votos de la consulta popular, un nombre larguísimo que le pusieron, siguen los conteos, como les decimos, a nivel nacional tenemos una participación del 7.11%. Yo quisiera hablarles un poco más de la ciudad, que es donde me enfoqué más, en donde traigo los datos como más frescos. En la ciudad estuvimos 800,693 Muy bien. compañeros, compañeras, ciudadanas y ciudadanos que salieron a refrendar este compromiso con nuestro país, con nuestra historia. Claro. Ganó el sí en la Ciudad de México y tuvimos una participación del 10.38%, más alta que el promedio de todo el país. Eso quiere decir que la ciudad, recuerda que la ciudad está activa y que la ciudad vamos para adelante. Efectivamente hay muchos compañeros, compañeras, vecinos, vecinas que no pudieron participar porque la credencial ya les dijeron que no se podía, que por ejemplo estaban rasurados del padrón, que no ubicaron su casilla. Somos muchos más, ¿no? Somos muchos más y vienen muchos cambios. Y vienen muchos cambios con esto, y aquí hacemos un parteaguas para todas las consultas que se van a dar. Y porque yo sé que se van a dar muchas a nivel nacional y vamos a tener muchas a nivel estatal y seguramente muchas a nivel local, en los barrios, en los pueblos, en las unidades habitacionales de esta ciudad. Totalmente. Vamos a un corte, no se despeguen. Viene todavía un tercer bloque muy interesante. Volvemos. Amigas, amigos, seguimos aquí en Revolución de las Conciencias. Nos está acompañando Elisa Bucio, una de las participantes de la promotora de la consulta ciudadana en la Ciudad de México el día de hoy. Ya estuvimos hablando por 2 bloques seguidos sobre cómo llegamos a la consulta, qué pasó el día de ayer, 1 de agosto, una jornada histórica porque por primera vez se pudo realizar una consulta popular, una consulta ciudadana a nivel federal. Y también ya estuvimos hablando un poquito sobre las cifras, quiénes participaron más, qué estados, quiénes menos. Y también que algo ahí estuvimos hablando sobre las cifras que tenemos, que todavía no acaba el conteo, todavía se están revisando varias sábanas, varias actas de la emisión de la participación de la gente. Por ahí hay algunas voces de la oposición que han estado menoscabando el proceso de las consultas populares. Me parece que es muy natural. O sea, obviamente no creo que Calderón o que Fox o que Peña Nieto diga qué buena onda que la gente participe. Pues no, o sea, es por qué pedirle democracia a los antidemócratas. Qué bueno que volvieron a votar por nosotros. Claro, no, claro. O sea, incluso hay quien hasta cínicamente por ahí, creo que es Vicente Fox, publica un video en Twitter donde se ensalza, ¿no?, los logros de sus gobiernos que ellos han tenido. Hipócritamente, porque creo que dicen, oye, votaron 7 millones por mí, ni en sus mejores años, ¿no? Ni en sus mejores años han votado tantos, ni por Calderón estoy seguro que no. Pero bueno,
¿Cómo vieron a la oposición? Pues mira, la oposición sigue estando derrotada. No hay discurso dentro de la oposición. Son contradictorios. Ellos ensalzaban mucho los procesos democráticos de otros países, ¿no? Porque siempre era menospreciar a México en los procesos, pero sí decir que los procesos en otras partes eran muy buenos. Y hablaban en algún momento sobre los procesos en Suiza. Yo me acuerdo, durante varias administraciones siempre hablaban, ¿no? Suiza tiene consultas, más de 200 Claro. cada año. Y entonces ellos no recuerdan esas partes, ¿no? Recuerdan lo que les conviene y cuando les conviene. Salir a hablar mal de las consultas populares, nos dimos cuenta de que les interesa nada la voz del pueblo. No les interesa saber qué opinamos, nos ven como un producto totalmente electoral. El pueblo les sirve para llegar al poder y para servirse del poder. Y nada más. Lo que necesitamos hacer nosotros es otro nivel de participación, que evidentemente nos lleva a replantearnos muchísimas otras formas de hacer realmente participación en este país. Y vienen cosas nuevas y se van a venir cosas nuevas porque esto abre un panorama amplio de tú como ciudadano, ¿qué puedes hacer? ¿A dónde puedes acceder? ¿Cómo puedes organizarte? Eso es, como yo les decía en un principio, eso es a lo que les temen. Entonces llegan con este discurso que la derecha siempre ha tenido, este discurso de odio, de menosprecio, en donde ellos ya no tienen más que argumentar como este señor, Fox, pues los logros. Tú tuviste un sexenio para decir en redes, en televisión y en radio, tus logros. ¿Por qué vienes ahorita a volver a hablar de eso? Pues porque ya no tienes argumento. Claro. Ni tú, ni tu partido político. Sus partidos sacaron el día de ayer memes sobre ese tema, ¿no? A eso hemos bajado, a que los partidos hablen en redes sociales con memes. Así es. Yo creo que la opinión, las expresiones que ha vertido la derecha respecto al tema de la consulta, los pinta de cuerpo completo. Los pinta de una forma como lo que son, con un desprecio totalmente al pueblo, con un desprecio totalmente a la democracia. Y pues bueno, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Anaya, el día de hoy, llama estupidez a la consulta. Entonces, llama y a los ciudadanos que participamos estúpidos, ¿no? O sea, entonces, ese es el nivel que los pinta. Carlos Monsiváis decía muy acertadamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, ¿no? Entonces, ¿con qué cara nos vienen estos partidos, el PRD y estos otros, a decir que salió muy cara, pero además que fue un fracaso la consulta por los más de 7 millones de votos, cuando estos no tienen ni siquiera 7 millones de votos en el pasado proceso electoral? Si no es por la alianza con el PRI y el PAN, el PRD pudo haber desaparecido del escenario político nacional. Entonces, la verdad es de que siguen moralmente derrotados. Ahora, ¿qué sigue para adelante? ¿Qué sigue? Como yo les decía, esto abre un parteaguas, esto abre una escena en donde debemos estar. ¿Qué sigue? Que replanteamos cosas como por qué deben de estar las y los actores políticos, los funcionarios en el lugar. Y esto nos lleva al referéndum de revocación de mandato. De pensar si realmente las personas que están en el poder deben de seguir en el poder. Porque nosotros teníamos simplemente esta parte de votar y pues ya, mijito. Nos vemos en 3 años. Te fregaste, ¿no? Ya estoy aquí y aquí me quedo. Y el presidente hace esta revocación de mandato y lo que nos dice es el poder es del pueblo. Y es refrendar algo que se dijo durante la campaña, que la gente dijo, ay, gobernar con el pues claro, ¿no? No estábamos acostumbrados a hacer realmente del discurso una acción. Y en marzo lo vamos a ver. Justamente a ese tema quería llegar y con eso quisiera que fuéramos cerrando. Hay quien dice
y la oposición muy malsanamente está diciendo, de los 30 millones de Andrés, solo le quedan 7 millones que participaron el día de ayer en la consulta. Y se están relamiendo los bigotes diciendo, ya vamos a tener el próximo año con la revocación de mandato, ya sacamos a Andrés Manuel. ¿Tú cómo ves eso? Esta revolución que se está haciendo no la para una derecha derrotada. Somos muchos, somos más, y ahora nos vamos a organizar el triple o el cuádruple de mejor para esta etapa que viene. Tenemos de aquí a marzo para demostrar que el pueblo organizado, como dice nuestro presidente, es el que manda en este país. Por eso los invitamos, vamos a seguir aquí, y no solo con referéndum, con muchísimas otras consultas que son necesarias para cambiar el destino de este país. Los ciudadanos organizados son los que tienen que tomar la batuta, y es nuestro tiempo, es tiempo del pueblo. Totalmente. Gabo. Es un triunfo la consulta popular. Es el inicio, un parteaguas para la vida democrática de este país, y creo que así lo debemos de tomar. Hay que acostumbrarnos a la democracia, que es a lo que no estamos acostumbrados y a lo que tanto desprecia la derecha y la oposición. Totalmente. Gabo, Elisa, te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas Muchas tenido este gracias. esfuerzo después de tus jornadas extenuantes ahí en el INE peleándote, pero te agradecemos mucho tu asistencia. Gabo, como siempre es un placer. Nos estamos viendo Gracias, Elisa. en otra jornada de Revolución de las Gracias. Conciencias. Recuerden, ganó el sí. Totalmente.